Bienvenidos a la lección de Discipulado en Casa sobre la Roca. Hoy vamos a ver la lección número 4, que tiene que ver con obstáculos y ayudas para el crecimiento. Obstáculos y ayudas para el crecimiento. Después de la última lección debemos sentirnos algo así como un hijo en crecimiento. Seguramente muchos de ustedes se han estado analizando en la última lección y habíamos visto 3 ejemplos bien marcados, que era un hijo en crecimiento, un valioso terreno cuidadosamente cultivado o un inmenso y hermoso edificio en construcción. ¿Con cuál de estas semejanzas usted se identifica más? O sea, ¿se ve como un hijo que está creciendo, como un terreno cuidadosamente cultivado, como que el Señor está arando su campo para que haya una buena siembra y luego una buena cosecha? ¿O se mira como un edificio en construcción, hermoso, pero bueno, que todavía falta, todavía algunos pisos más que construir? En cierto sentido, dice, somos como estas 3 cosas en uno. Cada ilustración describe notables posibilidades para el desarrollo espiritual. Una parte de esta lección número 4 lleva el propósito de mostrar a la luz de las Escrituras cosas que demoran el crecimiento espiritual o aún lo suspenden indefinidamente. O sea, hay que ver, una parte de lo que vamos a ver en esta lección 4 son cosas que nos estorban en el crecimiento y otras inclusive que hacen que nos estanquemos. El reconocer estas ayudas, dice, estas causas nos ayudará a identificarlas en nuestras vidas. Saber la razón por qué no estamos creciendo espiritualmente nos ayudará para producir un cambio. Otra parte de esta lección número 4 tiene que ver con una lista de las cosas que pueden ayudar a nuestro desarrollo espiritual. Conociéndolas, podemos cooperar con el Espíritu Santo para hacer que progrese nuestra vida en Cristo. Juntos debemos de hallar estímulo y ayuda en este estudio. O sea, si yo puedo identificar qué cosas me pueden ayudar a crecer, entonces, en vez de estar tal vez perdido, en vez de estar tal vez sin conocimiento y no hacer nada, eh, voy a hacer algo, ¿no? Si conozco qué cosas pueden ayudar en mi crecimiento, voy a cooperar con el Espíritu Santo para que yo progrese en mi vida en Cristo y juntos hallemos motivación, estímulo y ayuda en este estudio. Por ejemplo, cuando vemos el caso del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ambos tenían una formación diferente. Se dice que Pablo, por ejemplo, había sido instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Un rabino conocido en ese tiempo. Pero de Pedro simplemente sabemos que era un pescador. Ahora, nos damos cuenta, a veces uno puede decir, ¿por qué es innecesario prepararse o capacitarse si al final es que el Espíritu de Dios nos va a llevar y punto? Pero si vemos entre estos dos personajes, ahora, Pedro fue llamado a los judíos, a llevar la palabra a los judíos. Pablo a llevar el mensaje a los a los gentiles. Y cuando vemos a los dos, o sea, el que más fue usado por el Señor fue el apóstol Pablo, porque al final hizo viajes misioneros, expandió la palabra de Dios por muchos lugares de ese tiempo conocido. Entonces, cuando nosotros nos preparamos y nos formamos, le damos más opciones al Espíritu Santo para que nos use y para que seamos de bendición para muchos. Por eso es importante la preparación. Bosquejo de esta lección número 4. Vamos a ver entonces 2 cosas. Las cosas que estorban nuestro crecimiento y las cosas que ayudan a nuestro crecimiento. Esta lección tiene 6 objetivos que vamos a tratar de cubrir lo más pronto posible. Entonces, al terminar esta lección, dice, usted tiene que saber, número 1, establecer la causa que produjo el estancamiento espiritual que se menciona en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Ese es el primer objetivo que hoy lo vamos a ver.
El objetivo 2 es señalar un ejercicio incorrecto de la voluntad humana en relación con la voluntad de Dios. El objetivo número 3 es explicar por qué parece evidente en 1 Corintios capítulo 3, 1 al 2, que la negligencia de los propios creyentes había causado su carencia en la dieta espiritual. El objetivo número 4 es que usted, al terminar esta lección, pueda explicarles por qué un creyente puede crecer en Cristo por obra del Espíritu Santo. El objetivo número 5 es identificar dos fuerzas opuestas en su vida. Y el objetivo número 6 es describir su parte para lograr andar en el Espíritu. Vamos entonces con, según nuestro bosquejo, la primera parte con las cosas que impiden nuestro crecimiento. Hay enemigos del crecimiento natural, como habíamos visto en lecciones atrás, pero también vamos a estudiar brevemente cuando hablemos de la tierra. Pero ustedes saben que no basta simplemente poner la semilla, a veces se utilizan fertilizantes para que esa semilla pueda crecer sin problemas. Y a veces inclusive no solo que la semilla puede no caer profundamente, sino que también pueden venir las aves, inclusive sacar la semilla. Entonces, podemos ver que hay enemigos en el crecimiento natural y como lo vamos a ver cuando hablemos de la tierra y los edificios. La Biblia es clara respecto a ciertas áreas que impiden el crecimiento o la madurez espiritual. Tenemos necesidad de conocerlas. Tal vez recordemos que cuando éramos niños, nuestros padres nos enseñaban cuáles cosas nos podían hacer daño. ¿Recuerdan ustedes seguramente qué cosas sus papás les decían que les podía hacer daño? Seguramente muchos de ustedes se acordarán que cuando no sabíamos para qué eran esos dos huequitos que estaban en la pared y en algún momento dado tal vez nuestros padres nos dijeron no vas a meter tus deditos ahí porque te va a patear. Pero quizás nunca entendimos esto y cómo uno podía pensar que de dos huequitos va a haber una patada, o sea, en nuestra niñez tal vez no entendíamos y cuántos de ustedes no se habrán electrocutado sin querer, pero los padres les explicaban, les decían qué cosas podían hacerles daño. Quizás le dijeron que debían evitar ciertas plantas o ciertos animales, por ejemplo. En Potosí hay una hoja que si tú la tocas te produce un escozor terrible. Entonces, pero a veces uno no entiende, ¿no? Y nosotros tocábamos las plantitas esas cuando éramos niños y el escozor era, pues no era de unos minutos, a veces era una hora que estabas con ese escozor que no pasaba, ¿no? Entonces, teníamos que tener cuidado. Lo propio con los animales, insectos posiblemente. Lo primero que hicieron nuestros padres fue enseñarlos a reconocerlos y pasaremos también a identificar ciertas cosas que impiden el crecimiento espiritual. El objetivo número 1 decía establecer la causa que produjo el estancamiento espiritual en Hebreos 5:12. Incorrecta regulación del tiempo. Si pueden ir con sus Biblias ustedes al libro de Hebreos 5:12. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Muy bien, los he escuchado. Y dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow. Hablaba a los hermanos de judíos, bueno, esta carta de los hebreos es a los judíos y les decía, ustedes ya deberían ser maestros.
pero después de tanto tiempo todavía siguen en los primeros pasos de la palabra de Dios y han llegado a ser tales, o sea, tan niños que todavía necesitan la leche y no pueden recibir del alimento sólido. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que habrá producido que estos hermanos se estanquen? Posiblemente, como dice aquí, hicieron una incorrecta regulación del tiempo. El nuevo nacimiento comienza, dice, una época de niñez espiritual. ¿No hemos visto acaso muchas veces a los niños cuando se visten con ropas de adultos o pretenden ser adultos? Resulta gracioso verlos caminar en zapatos o sandalias demasiado grandes para sus pequeños pies, o poniéndose un sombrero que les cubre las orejas. A veces les decimos a estos niños cosas como lo siguiente: debes esperar a ser mayor para hacer esas cosas. O sea, a veces no podemos saltar los pasos, eso quiere decir, no podemos saltar los niveles que tenemos que avanzar en el camino cristiano. A veces en la vida podemos encontrar atajos en una competencia, a veces alguien puede hacer fraude, pero en el camino de Dios, mis queridos hermanos, es imposible encontrar atajos, es imposible saltar niveles cuando, o sea, el proceso normal es que de niños vayamos, como alguna vez se mencionó, niños jóvenes y padres adultos, ¿no? Pero esos niveles debemos de caminarlos en el Señor y no son automáticos, sino es una labor que debemos de poner empeño nosotros también para que eso acontezca. El tiempo adecuado es importante. No solo debe de preocuparnos hacer lo correcto, sino que también debe preocuparnos hacerlo en el momento apropiado. Momentos erróneos del tiempo se refiere no solamente a acciones prematuras, sino también a condiciones estancadas. Hebreos 5:12 nos brinda un ejemplo notable de la condición espiritual estancada, debido a la falta de aplicación del conocimiento actual de Dios hacia un continuo progreso espiritual. Si vemos esto, por ejemplo, si el autor de Hebreos dice que los hermanos se habían estancado porque ya deberían ser maestros, pero todavía necesitaban leche espiritual, es como que a esos hermanos no se les podía delegar funciones muy importantes porque, y tal vez ninguna función, porque no estaban capacitados, no estaban listos, ¿no? Por eso dice, no es solamente hacer lo correcto, o sea, hay cosas que sé que tengo que hacer, sé que el Señor me ha mandado, por ejemplo, no sé, a multiplicarme, a llevar la palabra de Dios donde quiera que vaya, pero posiblemente la pregunta es, ¿será el tiempo apropiado, el momento exacto? Entonces dice, algunas acciones que nos saltamos por la desesperación al final nos puede frustrar, ¿no? ¿Cuántos a veces hermanos que todavía no tenían el crecimiento han asumido a veces una responsabilidad y como dice también en la Biblia, no le demos la labor a un neófito, y un neófito tiene que ver con un recién convertido, una persona que recién nacida en el Señor, porque puede terminar envaneciéndose, dice, ¿no? Eso quiere decir que puede terminar por enorgullecerse y en algún momento el diablo puede tomar ventaja de esta persona y por su orgullo puede caer y lo que va a hacer es más bien que pueda lastimar a otras personas que le seguían, otras personas que confiaban en esta persona van a salir decepcionadas porque tal vez no tenía el crecimiento, la madurez apropiada. Sí tenía las buenas intenciones, pero no era el momento apropiado. Aplicación número 1. Luego de leer Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, subraye el versículo 12. ¿Qué problema afectaba a la gente según este versículo? Vamos a leer este pasaje que está en Hebreos capítulo 5,
versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser maestros, ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué problema afectaba entonces a la gente en ese tiempo según este versículo? La respuesta tendría que ser que tenían una falta de progreso espiritual, o sea, no habían progresado, es como que se habían estancado en la niñez espiritual, pero lo que el apóstol ya esperaba de ellos es que sean maestros, que ya estén enseñando a otros, que se estén ocupando de otras personas, pero se habían quedado como niños y pues no se les podía dar alimento espiritual. Entonces el problema que afectaba es que había una falta de progreso espiritual que debieron haber adquirido durante el tiempo que habían conocido a Dios, pero no lo habían hecho. O sea, se habían estancado, no había progreso y se quedaron simplemente tal vez con conocer a Dios y punto. Bueno, decir que conocían a Dios, tal vez haber aceptado a Jesús en sus corazones simplemente, pero no habían ido más allá de eso. Y eso fue lo que les trajo estancamiento a estos hermanos. Los griegos en cuyo idioma se escribió el Nuevo Testamento pensaban en el tiempo básicamente de dos maneras. Número uno, cronos, que que significaba con ello una sucesión de minutos, horas y días. Y número dos, el kairos, referido a periodos críticos. Estos periodos incluían tiempos importantes, tales como crecer, pruebas y otras experiencias en la vida de un adulto. Entonces, habíamos mencionado que los griegos utilizaban dos términos para hablar acerca del tiempo. Número uno, el tiempo cronos, que significaba los tiempos, los minutos, el tiempo que vivimos, ¿no? Con los días, las fechas y todo esto. Pero el tiempo kairos se refería a situaciones que marcaban la vida de la persona. Sé que muchas veces hemos escuchado que kairos también tiene que ver con el tiempo perfecto de Dios. Pero en este estudio estamos viendo que kairos también son tiempos críticos. Bueno, ellos se referían en ese sentido, ¿no? Hablaban del kairos como tiempos importantes. O sea, algún momento, algo que les había marcado, que les había ayudado a crecer. Esto podían ser, por ejemplo, inclusive pruebas u otras experiencias en la vida de un adulto. En el proceso del crecimiento espiritual, ambas ideas de tiempo tienen importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros basado en el tiempo en que hemos llegado a ser creyentes. También está a cargo de nuestros tiempos de crisis, o sea, de ambos tiempos. El Señor sabe de estos tiempos que estamos viviendo y al final Él está al control. Por eso en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8, vamos a leer. Nos habla acerca de todo, que todo tiene su tiempo. Dice, y Dios está al control de estos tiempos y de los momentos y las temporadas y todo ello. Ahora dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras.
tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tal vez como este tiempo, ¿no? Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo tiene su tiempo y todo es hermoso. Todo lo hizo Dios, dice, hermoso en su tiempo. O sea, Dios está al control de todas estas cosas y si nosotros nos ponemos en sus manos, vamos a estar seguros que Dios está al control. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nacimos de nuevo? A ver, cada uno de ustedes póngase, ¿se acuerdan la fecha cuando nacieron? Cuando nacieron a este mundo, seguramente ustedes de memoria lo saben, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿cuándo nacieron en el Señor? ¿Cuándo nacieron de nuevo? Tal vez algunos de ustedes hace 5 años, 10 años atrás. Como dice aquí, tal vez es reciente su nacimiento o es que se habían alejado, pero hubo un momento en el cual naciste de nuevo. Tal vez somos seguidores de Cristo desde mucho tiempo atrás. Recordemos que el tiempo transcurrido tiene gran importancia. No debemos esperar de nosotros mismos más de lo que Dios espera de nosotros. Entonces dice, el tiempo transcurrido tiene gran importancia. No. Se dice que los discípulos de Jesús, los que estuvieron con él, estuvieron 3 años en su formación. Y alguien dijo que 3 años son necesarios para como que ya estar maduros en el Señor. Entonces, si usted tiene más de 3 años, ya debería estar maduro en el Señor. Ahora dice, el crecer es un proceso que demanda tiempo. No debemos esperar si no mostramos suficiente progreso. Pidamos al Señor, no debemos desesperarnos, dice, si no mostramos suficiente progreso. Pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar a lo largo de este curso nuestro actual conocimiento de las cosas espirituales en busca de una mayor madurez en Cristo. Entonces, Dios espera cosas de nosotros, Dios espera que hagamos cosas para Él, pero si nosotros no estamos creciendo, si nosotros no estamos madurando, muy difícilmente Dios nos va a confiar esas cosas grandes. Imagínense que hay un niño que quiere aprender a nadar. Este niño quiere aprender a nadar, va a su primera lección a la piscina y resulta que quiere meterse a lo más hondo del agua. Pero el instructor le dice, niño, todavía tú no puedes entrarte a lo profundo todavía. Tienes que ir a las graditas, a la entrada, agarrarte ahí, flotar, aprender a mover los pies primero. Pero el niño dice, no, yo quiero ir a lo profundo, yo quiero. Ahora, la pregunta es, el instructor le va a decir que no, porque todavía no está preparado. La pregunta es, ¿el instructor es malo porque no le permite al niño meterse a lo profundo a nadar? ¿O es que lo hace por el bien del niño porque todavía no está preparado, no es su tiempo? Y eso es lo que muchas veces Dios hace con nosotros también. Hay cosas que Él no nos da, no nos entrega porque no estamos listos, no estamos preparados. Así que tenemos que aprender a confiar en el Señor, que Él sabe el momento exacto, Él sabe el tiempo exacto para nosotros. A menudo la Biblia habla del tiempo como cumplido. Efesios 1:10, por ejemplo, vamos a leer Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la traducción lenguaje actual dice, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo.
en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Entonces, Efesios 1:10 dice, es un ejemplo, como dice, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aplicación número 2. ¿Quién debe de completar el plan mencionado en Efesios 1:10 cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo? O sea, va a reunir todas las cosas en la planificación del cumplimiento de los tiempos, en el tiempo exacto, así como las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quién debe de completar el plan mencionado? Seguramente que su respuesta es Dios. Y si es Dios quien va a completar el tiempo perfecto, o sea, el plan en el tiempo perfecto de Dios. Qué estimulante resulta creer y saber que Dios controla todos los aspectos del tiempo del creyente. Kairos, entonces, para los griegos eran periodos de crisis. Vienen en tiempos irregulares que solo Dios puede ordenar. Producen circunstancias que nos enseñan, algo aprendemos. Por eso la Biblia dice, todas las cosas le ayudan a bien o para bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas nos ayudan, aun en los tiempos kairos, tiempos irregulares, tiempos de crisis, producen cosas que nos van a enseñar. Aplicación número 3. Lea Lucas capítulo 22, versículo 31. Aquí tenemos una importantísima idea. El tema es el poner a prueba. ¿Quién pidió permiso para probar a los discípulos? ¿Satanás, Dios, los hermanos creyentes? Si vamos al libro de Lucas capítulo 22, versículo 31, vamos a ver que, que el Señor Jesús le habla a Pedro y le dice, dijo también el Señor, eso estamos en la última cena, ¿no? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pero volviendo al 31 dice, Satanás os ha pedido, o sea, es como que él ha pedido el permiso para zarandearte, para probarte. Entonces, ¿quién es el que pidió permiso para probar a los discípulos? Satanás. ¿Quién concedió el permiso para probar a los discípulos? Esta pregunta no tiene en Lucas 22:31 una respuesta directa, pero nos hace pensar, Dios le dio permiso a Satanás para probar a los discípulos. De la misma manera, se lo concedió para probar a Job. Ustedes saben que en la historia de Job, Satanás dice que, claro, Job obedecía a Dios porque Dios le daba todo, le había prosperado y todo eso, pero a ver si no le quitas todo lo que tiene y cómo comienza a hablar mal de ti. Entonces, y Dios le dice que le da permiso, ¿no? Entonces, de la misma manera, Satanás prueba hoy también a los discípulos. El ejemplo de la prueba que figura en Lucas 22:31 fue la de zarandear a los discípulos, particularmente a Pedro. En el versículo siguiente, Jesús oró por Pedro en su momento de kairos, o sea, en ese momento de crisis que iba a fallar, no solamente para sobrevivir, sino para salir fortalecido y poder fortalecer a otros. Oremos para que también mostremos la resistencia en las crisis que producen crecimiento espiritual en nosotros y en otros. Por eso dice en el versículo Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, le dice el Señor Jesús a Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esos tiempos kairos de crisis nos tienen que ayudar para salir fortalecidos y también poder fortalecer a otros para que ellos también puedan pasar esas pruebas que a veces tenemos en nuestra vida. Aplicación número 4.
Según Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, ¿qué es lo que produce paciencia? Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero si volvemos a leer, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿qué es lo que produce paciencia? La tribulación, o sea, estar en un tiempo de crisis, de prueba, de ser perseguidos, de pasar un examen, de pasar alguna situación difícil, es lo que va a producir paciencia en nosotros, ¿cierto? Uno puede decir, yo no quiero ser probado, yo no quiero que me pase una crisis, pero a veces Dios permite, como la permitió con Pedro, como lo permitió con Job, como lo permitió con José, por ejemplo, antes de llegar a ser el segundo después de Faraón. Entonces, el estar a veces ser perseguido, pasar por un tiempo de crisis, va a producir paciencia, perseverancia en el Señor. Aplicación número 5. Complete la siguiente afirmación. Basados en Romanos 5:4, el aprender a soportar traerá la... Si volvemos a leer 5:4, dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, si nosotros, dice, aprendemos a soportar, eso va a traer la aprobación. El aprender a soportar va a traer la aprobación, aquí ponemos aprobación de Dios en nuestras vidas, y de allí vendrá la esperanza. O sea, si nosotros aprendemos a perseverar, a soportar, eso va a traer la aprobación de Dios en nuestras vidas, que vamos a estar aprobados, o sea, es como o probados, es decir, esta persona realmente, a pesar de ese tiempo de crisis que ha tenido, se ha mantenido firme. Y una vez que eso pase y tú te mantengas firme en el Señor, de ahí va a venir lo que continúa, que es la esperanza, que es algo bueno de parte del Señor. Dios permite y dispone tiempos de presión y tiempos de crisis que son oportunidades para crecer hacia la madurez cristiana. Es por eso que muchas veces muchas personas cuando comienzan el camino cristiano, cuando tienen sus primeras pruebas, sus primeras dificultades, muchos de ellos en vez de agarrarse de Dios, tal vez vuelven atrás porque dicen, cuando estaba en el mundo no me pasaba nada, cuando estaba en el mundo no había tanto problema, entonces deciden retroceder. Pero nosotros, eso tiene que ser un tiempo para crecimiento, un tiempo para madurez. Es por eso que tal vez los hermanos de Hebreos, teniendo que ser maestros, se habían quedado como niños porque ya no querían seguir creciendo. Tal vez en esos tiempos de crisis ellos simplemente le daban la espalda a Dios o volvían a su antigua vida y por eso no crecían. Bueno, con eso hemos terminado el objetivo número 1. El objetivo número 2 dice señalar un ejercicio incorrecto de la voluntad humana en relación con la voluntad de Dios. Y es una de las cosas que también estorba nuestro crecimiento en el Señor.